muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes para todos. Un saludo muy especial desde los 96.9 MHz de WIS Stereo. Aquí estamos como todos los viernes acompañándolos en este regreso a casa. Espero hayan tenido una excelente semana y de verdad mil gracias por su fiel sintonía. Y bueno, para los que me escuchan por primera vez, mi nombre es Fernando Rivero y los invito para que se pongan cómodos porque aquí comienza este encuentro muy personal. Un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, y para empezar con el tema del día de hoy, quiero ponerlos en contexto con estos datos que a mí en lo personal me parecen realmente preocupantes. La Policía Nacional reportó más de 38.000 casos de violencia intrafamiliar en lo que va corrido de este año, los cuales se presentan principalmente en 2 departamentos del país. Esto significa que a diario, escuchen esto, se presentan por lo menos 323 casos de violencia intrafamiliar en Colombia. Según cifras de la Policía Nacional, más de 8.000 casos han ocurrido con el uso de objetos contundentes durante este año y más de 30.000 hechos se han presentado sin el uso de armas. La violencia doméstica con el uso de armas blancas reporta cerca de 400 casos y con arma de fuego más de 40, agregan las estadísticas de la institución sobre esta problemática. Además, la policía reportó que el departamento de Cundinamarca es el que más hechos de violencia intrafamiliar tiene en lo corrido del 2023, con más de 14.000 presentados en los primeros 120 días del año. Pero antes de comenzar, quiero recordarles que semanalmente este espacio muy personal lo pueden sintonizar todos los viernes a las 5:30 de la tarde por WIS Stereo 96.9 y también los miércoles en retransmisión a las 6:30 de la tarde por WIS AM 670 kHz en Bucaramanga. Y por supuesto nos pueden escuchar a través de la plataforma emisoras.wis.edu.co. Y bueno, después de estos breves avisos parroquiales damos inicio con el apoyo de nuestro amigo Hernando Vega en el control a este nuevo episodio, a este nuevo encuentro muy personal. Bueno, para nadie es un secreto que en esta problemática quienes sufren principalmente son las mujeres y esta es una realidad definitivamente muy dolorosa. La violencia contra la mujer tiene que ver con las formas de abuso que se generan en las relaciones que evidencian un vínculo de poder y dominación, un lazo que prolonga de una u otra manera la discriminación, la inequidad de lo femenino frente a lo masculino. Pero para hablar de este tema, hoy nos acompaña Andrea Paola Salazar Pinilla. Ella es trabajadora social y hace parte del grupo de funcionarios de la Comisaría de Familia T1 en la Casa de Justicia de Florida Blanca. Andrea, buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, Fernando, y muy agradecida por la invitación y poder socializar pues con todos los oyentes este tema tan importante como es la violencia intrafamiliar. Bueno, Andrea, empecemos por contarle a nuestros oyentes cómo una mujer puede reconocer que es víctima de violencia. Bueno, es importante poner en contexto que la violencia es diferente. Hay una gran diferencia entre cuando hablamos de violencia y violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar, como su nombre lo indica, es la que sucede dentro de todos estos hogares de las personas que sin ser familia o siendo familia generan vínculos dentro de una unidad doméstica y esto configura, cuando hay hechos o situaciones que atentan contra su integridad, configura el delito de violencia intrafamiliar. Hablando de esto, pues es importante para definir esas características o cómo puede identificarse una víctima, hablar de cuando esas situaciones muchas veces ni siquiera esa persona se da cuenta de qué es lo que le está sucediendo a su alrededor y son otros los que muchas veces son los que hacen ver la situación o en muchos casos ni siquiera pueden reconocerlo, ni siquiera que se los digan ni ellas mismas hacer este análisis. Entonces hablemos de qué pasa con esa persona o qué sintomatología es la que indica que podría ser víctima de violencia. En primera instancia hablemos de sentimientos. ¿Qué sucede con esta persona?
¿qué está pasando en esa vida de esa persona que pudiera hablarse de una relación de pareja y que esta no le da tranquilidad, por ejemplo, que no genera sentimientos de felicidad, sino solo de tristeza, que muchas veces le causa temor a esta persona o angustia? Entonces, ahí empezamos a analizar situaciones que podrían darnos luces para reconocer cuando se está presentando situaciones que podrían estar relacionadas con la violencia intrafamiliar. Muchas veces hay relaciones en donde las personas se aíslan y esa pareja, por ejemplo, le restringe las redes de apoyo, las relaciones con amigos, con vecinos, con su propia familia. Entonces empiezan a darnos luces situaciones, o muchas veces cuando esa misma persona justifica la conducta del otro. Entonces, creo que eso es lo más grave, ¿no? Por supuesto. Esa justificación lo que hace es que perfectamente yo encubra el hecho y no pueda reconocer que estoy siendo víctima. Entonces justifico que es agresivo porque toma, o justifico que su conducta realmente no es una agresión verbal, que solamente es que estaba bravo y se porta así. Entonces, cuando muchas veces dicen, no, él es que él es un poquito mal geniado, pero él es muy buen papá. O sea, como que justifican las agresiones porque de pronto es responsable económicamente. Eso es muy común también, ¿no? Por supuesto, sucede todo el tiempo. Entonces, esta justificación hace que yo invisibilice la violencia y no pueda reconocerme como víctima. Ese es como el primer paso para poder analizar y reflexionar sobre el tema, y sobre todos estos oyentes que nos escuchan, y que podamos ir definiendo qué cosas me pueden pasar a mí, qué cosas pueden estar relacionadas no solo conmigo, con alguien que conozca, con mi comunidad, con mi familia, que pudiera estarnos dando como alertas para poner en conocimiento, tal vez buscar ayuda, ya sea de una autoridad o un profesional que me pueda ayudar en estos casos, como lo veremos pues en este tema. Sí, ahorita usted mencionaba una palabra que me hizo mucho sentido, y es la palabra alertas. Porque yo creo, Andrea, que en este tema de la violencia intrafamiliar, muchas personas creen que solo se refiere a violencia física, que la violencia intrafamiliar tiene que ver solamente con violencia física, pero eso no es así. Yo creo que por favor le contemos a nuestros oyentes cuáles son esos tipos de violencia que existen y que están tipificados dentro de la violencia intrafamiliar, porque no es solamente los golpes, es también otro tipo de cosas que de pronto son muy sutiles y que son las que muchas veces la gente no toma en cuenta. Y aquí claramente pues digamos que las mujeres son las que principalmente son las más afectadas, pero no son solo ellas. Contémosle un poquito a los oyentes cuáles son esos tipos de violencia más comunes. Sí, de hecho en las estadísticas que usted hablaba pues veíamos que principalmente son las mujeres, pero eso no implica que hayan otros actores, víctimas y victimarios, porque el hombre también es agredido, también es víctima. Tenemos estadísticas muy menores, por supuesto, más en nuestra cultura y en nuestra sociedad santanderiana, donde denunciar tal vez no solo eso, sino que termina siendo también como la vergüenza, ¿no? Uy, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y yo ir a denunciar, no, qué vergüenza, qué pena. Claro. Pero sin embargo sí, todo el tiempo estamos recibiendo denuncias de hombres también y de nuestra comunidad LGTBIQ. Entonces, no hay excusa. Claro. No hay excusa para no algo exclusivo solamente de las mujeres. Exactamente. Pero aparte de la violencia física, esa violencia que también hace muchísimo daño, ¿qué otra violencia? Usted me mencionó hace un momento que la violencia económica. Por supuesto. Precisamente la más evidente es la física. Esa es la que, digamos, que me invita a denunciar, la que me dice, no, definitivamente ya esto es visible y entonces lo debo hacer. Pero por supuesto, entre los múltiples tipos de violencia intrafamiliar está la psicológica, la económica, la patrimonial, la sexual. Y por supuesto muchas veces la gente desconoce qué pasa ahí. Entonces, ¿pero qué será la violencia psicológica? ¿Pero cuándo es que? ¿Cuando me dice malas palabras o cuando me hace sentir mal? Entonces, obviamente la violencia verbal pues también es evidente, que son esas palabras denigrantes, soeces, desobligantes. Que minimiza la autoestima, ¿no? Por supuesto, la verbal, pero que la gente reconoce como las groserías, ¿sí? Esa es la violencia verbal. Pero si hablamos de la violencia psicológica, también tenemos que pensar en que no solamente es la palabra, ¿qué viene detrás de esa palabra? ¿Qué me queda a mí en la psiquis? ¿Qué es lo que me hace generar el malestar y generar recordación de eso que me está sucediendo? Entonces, eso que queda como consecuencia de la agresión verbal
se lleva a la violencia psicológica, o sea, conlleva como consecuencia también a la violencia psicológica. Pero además de eso, no son solo las palabras o solo las acciones que me causan daño o malestar, sino también, por ejemplo, las conductas. Cuando tengo una pareja completamente posesiva, que no me deja ni hablar con mis amistades, que no me deja visitar a mi familia, que me recoge, que me lleva, que me trae, que todo el tiempo está muy pendiente de mí, ¿no? Pero realmente si es que está pendiente de mí o todo el tiempo me está controlando. O es control, que es mi muy tiempo, diferente. sí, realmente. Genera ese aislamiento también, ¿no? Me restringe muchas veces de las relaciones, del contacto con otras personas. Y no es que me esté agrediendo verbalmente, me está tratando bien y me está diciendo palabras bonitas, pero ¿será que me está coartando mi individualidad y en mi persona no me permite la libertad? Entonces, hasta ahí también tenemos que hacer la reflexión sobre esas personas muchas veces controladoras, ¿no? Que no es tan evidente, ¿no? Porque esa violencia psicológica tal vez es una de las más difíciles de demostrar, pero que sí configura una situación y se tipifica como un tipo de violencia que es la violencia psicológica. Sí, usted decía algo muy importante y es que con este tipo de conductas muchas veces, como no nos dejan marcas visibles, como en el caso de la violencia física, de los moretones y los golpes, que pues ahí es como que, creo que esa es como de las señales que más lleva a las personas a denunciar, porque pues ya pasó a lo físico, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo llevan sufriendo esos otros tipos de violencia? Porque digamos, lo permiten o porque creen que no son tan graves. No le parece grave que me prohíba que salga, no le parece grave que me prohíba que me vista de tal o tal manera o que le hable a mi familia. Eso es normal, lo tendemos a normalizar. Entonces, creo yo que este tema de la violencia intrafamiliar, por eso es que es un tema tan difícil para muchas personas tomar la decisión de ir a denunciar, porque llevan muchos años aguantando y cuando solo aparece la violencia física, es como que dicen, no, venga, esto ya está pasando de castaño claro oscuro. Es cuando escala el conflicto. O sea, de hecho, la persona que llega a contarnos su historia nos comenta yo no me daba cuenta de todo lo que estaba sucediendo solo hasta cuando ya me golpeó, ¿sí? Y también piensan que solo cuando hay golpe es que puede denunciar. Entonces, precisamente alrededor del tema está la reflexión de cuándo poner límites a esa relación, cuándo decir hasta aquí, qué debo hacer, cómo me puedo proteger o a dónde debo acudir. Y entre otras, también está, además de esa psicológica, la violencia económica y patrimonial, que es la que muchos dicen, ¿pero qué es eso? Pero, bueno, ¿y cuándo me violenta económicamente? ¿Cuándo me violenta patrimonialmente? Y sucede entre hombres y mujeres, o sea, no solamente la mujer víctima de violencia económica, muchos hombres también son víctimas de violencia económica. Y es esa, por ejemplo, la que interfiere en la capacidad de la persona o de la víctima de autoabastecerse. ¿Cuándo? Cuando controla sus finanzas económicamente, coarta porque maneja o tiene todo el control del dinero en la familia, muchas veces hasta coarta el refugio. Es decir, la vivienda no permite el ingreso a la vivienda, por ejemplo. Entonces, ahí le está coartando en su persona y esto configura la violencia económica. O muchas veces termina la relación y entonces quien se debe ir es el que no trabaja, porque yo soy el que pago el arriendo, yo soy el que traigo todo para la casa, entonces quien no trabaja queda desprovisto de todo sustento económico, muchas veces no solo para esa persona, sino para sus hijos, y esto obliga muchas veces a la víctima a regresar. No, muy interesante todo lo que nos está comentando y la verdad es que todo este tipo de situaciones yo estoy seguro que muchos de nuestros oyentes se están sintiendo identificados o conocen una persona de su familia o amigos que están atravesando por esta situación. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, Andrea, hablemos ahora sobre qué medidas puede tomar una persona que es víctima y que esté sufriendo de violencia intrafamiliar en este momento. ¿Cuáles son esas medidas, digamos, antes de ir a buscar apoyo, llamar, o sea, qué puede hacer una persona que en este momento dice, estoy escuchando a Andrea
y yo definitivamente vengo pasando por esta situación. ¿Cuál es ese primer paso que tiene que dar la persona? Pues lo primero es buscar ayuda. La ayuda la pueden encontrar en las instituciones ya presentando una denuncia, pero antes de eso yo tengo que buscar ayuda entre los más cercanos a mí. Mi red de apoyo personal podría ser una amistad, un amigo, alguien del trabajo, la propia familia o una entidad que le pudiera prestar el apoyo profesional. De hecho, muchas personas recurren al apoyo profesional en salud, por ejemplo. Entonces van a psicología o, de hecho, los apoyos que dan las universidades en los consultorios jurídicos, por ejemplo, o en las entidades donde hay carreras de psicología o de salud, también prestan este apoyo psicológico y es gratuito. Entonces, en cualquiera de los dos me pueden brindar información. Y si no tengo la red más cercana, pues las instituciones también. Que en educación un docente, los docentes también están en capacidad de decirle, bueno, vaya a tal lugar, vaya a la Casa de Justicia o vaya a la personería, muchas veces si no saben. O a la Defensoría del Pueblo. O a la Defensoría del Pueblo. Todas las entidades, digamos, estamos en capacidad de poder direccionar las acciones. Si no somos los competentes, debemos direccionar las acciones. Y en ese caso, pues yo diría que lo más importante, buscar ayuda. Cualquier ayuda, pero que le pueda servir y la pueda orientar a Lo esa importante persona. es tomar la decisión de hablar. Por supuesto. Bueno, Andrea, me imagino que son muchos los casos de violencia intrafamiliar que usted conoce. Pero me gustaría que nos contara uno que a usted en lo personal le haya impactado o donde usted considere que gracias a ese apoyo oportuno que le brindaron, pues se pudo evitar una tragedia. Así resumidito. Muy resumidito. Bueno, entre los muchos casos que involucran niños, adultos mayores, mujeres, hombres, un caso en especial que nos llamó muchísimo la atención, pues porque se pudo dar la atención, digamos, a tiempo. Oportuna, fue el caso de Laura. Laura era una mujer ya mayor de 40 años, tenía 3 hijos y estaba en una relación con Juan hace más de 10 años y constantemente era víctima de agresiones verbales, psicológicas, controlaba su tiempo, generalmente era agresivo cuando consumía alcohol. Juan era un consumidor de alcohol muy constantemente. Le decía sus palabras denigrantes y demás, la reclamaba por celos, le restringía el uso del celular, pero ella sí trabajaba. Ella salía de su casa y por lo general sus llegadas tarde o no a tiempo de su casa pues generaban dificultades. Aunado a esto el consumo de alcohol de él, que tenía todo el tiempo una conducta agresiva con ella. Laura no buscó ayuda por ella misma, pero su familia, en este caso su mamá, sí conocía de la situación. Y un día, después de 2 días de no saber nada de ella, de ir y tocarle a su puerta, de llamarla a celular, decide acudir a la ayuda de las instituciones, en este caso la Comisaría de Familia en Florida Blanca. Y nos comenta la situación de Laura y pues preocupada porque ella tenía 2 de sus hijos, pero el menorcito estaba con ella. Entonces acuden a las instituciones pues para mirar en qué nosotros podíamos apoyarle y colaborarle. Efectivamente se activa la ruta, se hace la verificación, que nosotros contamos con un equipo interdisciplinario. Se activa también la ruta en cuanto a la parte de las entidades del Estado, que en este caso la Policía Nacional, y acudimos a la casa de Laura, que nos damos cuenta pues que efectivamente ya no, el conflicto no era, ya había escalado el conflicto, ya no era la agresión verbal, sino que había escalado a la agresión física. Y Laura estaba obviamente herida. Se había golpeado no solamente su rostro, sino también lesionada de una pierna. Y afortunadamente, obviamente prendimos todas las alarmas y dimos el apoyo policivo y pues se activó toda la ruta. Y por esta situación se pudo hacer la denuncia y remitir el caso a la fiscalía. Juan ya no se encontraba en la residencia, no sabíamos dónde estaba, pero pues obviamente... ¿Se ha volado? Prácticamente. Pero afortunadamente ella y su hijo pues aún estaban con vida. Y en ese caso pues pudimos darle todas las medidas de protección del caso, sobre todo la entidad de salud, que en principio cuando existe usted una situación de riesgo y está comprometida la salud, la primera ruta que se debe activar es la de las entidades de salud.
y posteriormente pues toda la denuncia que tiene que ver con lo administrativo y lo penal. Pero siempre nos quedamos muy agradecidos de que la mamá haya consultado, nos haya consultado, porque de lo contrario pues no sabemos qué hubiese sucedido también. Y es importante que también los oyentes sepan que no solamente la persona víctima puede denunciar. Cualquier persona que conozca del hecho, llámese familia, vecinos, cualquier persona puede poner en conocimiento la situación, y las entidades estamos en la capacidad y en la obligación de dar trámite a estas denuncias. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, Andrea, algo que me parece a mí muy importante es contarle a nuestros oyentes, precisamente después de escuchar todo este relato, que la verdad la historia es bastante... A mí se me hace muy familiar, porque claramente he conocido historias muy similares en el entorno donde he vivido, de vecinos y demás. Y a veces uno se queda como corto, porque realmente uno muchas veces no sabe qué hacer, y uno cree que en problemas de pareja uno no se debe meter, porque es lo que siempre uno escucha, ¿no? Uh-huh. Pero claramente, como usted dice, creo que todos tenemos esa responsabilidad de poner ese granito de arena, y sobre todo cuando es alguien de la familia de uno, si uno tiene la posibilidad de ayudar, creo que uno debe hacerlo. Por eso me parece importante que nos cuente cuáles son esos centros a los que pueden acercarse las víctimas de violencia intrafamiliar, o cuál es ese protocolo de atención que debe seguir una persona que quiera buscar ayuda para salir de este conflicto. Sí, bueno, todas las personas en todos los municipios del país cuentan con comisarías de familia. Estas entidades son las que por excelencia se encargan de atender la violencia intrafamiliar, porque es su competencia. Sin embargo, como decía en algún momento, todas las instituciones están en capacidad de conocer y remitir a las entidades competentes. La comisaría de familia es la vía administrativa que busca dar atención inmediata en las medidas de protección, pero también está la Fiscalía General de la Nación, que se encarga de investigar el delito penal y tipificarlo como tal. Dentro de nuestro municipio, en Floridablanca, las comisarías de familia están ubicadas en la Casa de Justicia, en el barrio El Carmen, y la atención es 24 horas, es decir, una atención permanente. Qué bueno. Además de eso, quienes no acudan, porque no pueden hacerlo, también pueden denunciar a través de las vías de correo electrónico, que son las vías virtuales. ¿Cuál es el correo electrónico? Desde la pandemia habilitamos este correo y pues todavía funciona. El correo es comisarías@floridablanca.gov.co. Ahí las personas pueden remitir, poner en conocimiento, no tiene que ser... Contar el caso. Exacto, no tiene que ser de una forma técnica o ni como es un derecho de petición, ni nada, simplemente no contar la historia puntual de lo que están pasando. Sí, lo único que nosotros sí requerimos es que sean con nombres completos de las víctimas, porque puede ser de manera anónima. Dirección, teléfonos y la mayor información que tengan, porque pues muchas veces llegan denuncias y no sabemos ni cómo se llaman, y pues tocamos a la puerta y buenas está. Sí, claro. Entonces sí es importante como describir el caso y dar la información general. Y además de eso, también Casa de Justicia cuenta con un servicio de telefonía celular, pero pues no, sí no es 24 horas, solo de lunes a viernes en horario de oficina, de 8 a 2 y de 2 a 6. ¿Cuál es la línea? Es el 316-470-8108. Bueno, pues ahí están. Esto es muy interesante, toda esta información. Por eso es que realmente es importante unir esfuerzos de las autoridades y los medios de comunicación para generar un mayor acompañamiento, ya que según cifras de Medicina Legal, los casos de violencia contra la mujer van en aumento, presentándose con mayor índice en la capital del país, en Bogotá, con 10.549 casos, seguido de Medellín con 2.624 casos, la ciudad de Cali con 1.587 casos, Barranquilla presenta 1.375 casos y Villavicencio tiene 1.061 casos, tendiendo como mayor incidencia la violencia de pareja con 30.492 casos. Estas realmente son cifras alarmantes, y por eso hoy quisimos abrir este espacio muy personal para que la comunidad en general conozca los diferentes mecanismos de atención, pero sobre todo para sensibilizarnos, porque muchas veces conocemos de casos de violencia intrafamiliar y se nos vuelve en paisaje y no le prestamos el apoyo oportuno porque desconocemos qué se puede hacer en estos casos. Bueno, Andrea, realmente muchísimas gracias por haber estado acompañándonos hoy en Muy Personal, y para finalizar, ¿cuál sería su mensaje
para todas esas personas que el día de hoy de pronto se sintieron identificados o identificadas con esa situación, pero que por miedo, digamos, les cuesta como dar ese primer paso, ¿cuál sería ese mensaje para todos ellos? Gracias, Fernando. De verdad que esto es un espacio para reflexionar y ojalá que a muchas personas les llegue el mensaje y puedan acudir a las instituciones que tengan lo más cercano posible. Yo diría que no se quede pensando que todo pasará y que luego la calma volverá, que muchas veces es lo que dice la gente, que la violencia puede escalar y de un golpe puede pasar a la agresión tal vez fatal. Entonces, piense que es su vida, que es la de sus hijos, la de sus familiares, la que corre en peligro. Es importante buscar la ayuda a tiempo. Bueno, pues ahí está para todas las personas que han estado hoy muy pendientes de este tema, y lo que dice Andrea es muy cierto. Muchas veces postergamos y todo el tiempo estamos minimizando, pero creo que ya es hora de pronunciarnos frente a este hecho, y la verdad este tema pareciera que fuera de nunca acabar. Uno quisiera no volver a hablar de violencia intrafamiliar, pero lastimosamente cada vez son más los casos de violencia intrafamiliar, especialmente en lo que tiene que ver con las mujeres. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, y como ven, este tema de la violencia intrafamiliar es realmente muy delicado y tiene mucha tela de dónde cortar, y siempre será necesario continuar pues uniendo esfuerzos, como decía hace un momento, para entre todos lograr que no haya ni una sola persona más que sea víctima de este tipo de violencia. Por eso es indispensable que se dé mayor prioridad y profundización de las leyes que penalicen la violencia contra la mujer, ampliar la participación y el empoderamiento político y económico en las mujeres, fortalecer las políticas públicas con enfoques de equidad de género y robustecer el acompañamiento a las mujeres. Cabe mencionar que en Latinoamérica se ha demostrado que existe una gran incidencia de machismo y violencia contra la mujer. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, existen alrededor de 30% de mujeres y niñas que han sufrido alguna agresión física o sexual por parte de sus parejas o exparejas en Latinoamérica. Colombia tiene mayor ocurrencia de violencia hacia la mujer, alcanzando un índice de 39.7%. Es uno de los países en donde se refleja una desigualdad de género que afecta directamente a la salud pública y en particular a mujeres y niñas. Bueno amigos, hemos llegado al final de este encuentro muy personal. Los invito a que se pasen por mis redes sociales. Les recuerdo que estoy en Instagram, en Facebook y Twitter como @muypersonal_FR. También me encuentran en Spotify y YouTube como Muy Personal Fernando Rivero. Les envío un fuerte abrazo, mil gracias por su valioso tiempo, por escucharnos, y volveremos la próxima semana con otro tema muy personal. Chao pescado.